curador. Y tenemos la presencia de Jorgelina Etze, Leandro Arias, Luis Lázara y Héctor Jacinto Gómez, que nos van a deleitar con sus lecturas y también con reflexiones. Y como siempre decimos, estamos muy contentos de crear estos espacios para que puedan conocerlos un poco más, aquellos que ya sean fans suyos y aquellos que no los conozcan, aprovechen que son fieles representantes del género del terror, que estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y que puedan compartir su creación y muchísimas cosas más. Dicho esto, agradezco también el trabajo de la producción, del Departamento de Acción Cultural y la técnica de sistemas. Y obviamente saludo a nuestra fiel audiencia que está ahí firme. Y bueno, dicho esto, Pablo, te saludo y bueno, contame por qué hiciste esta selección para esta tarde de viernes. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a nuestra fiel audiencia. Le pedimos disculpas por el retraso técnico, pero ustedes saben que también, nunca mejor dicho, a veces las máquinas son de terror y nos juegan estas malas pasadas. Así que les agradecemos la paciencia, la espera, y sin ir mucho más lejos, porque queremos que escuchen a nuestros invitados. Esta gente que está aquí cultiva alguno como cuerda favorita, otro como cuerda tangencial y otro se va adentrando en estos vericuetos que es escribir terror, que es lograr en el otro esa emoción de inquietud, de desazón, de molestia, de incomodidad, hasta salir corriendo y, o atacar, como son las reacciones propias del terror. Entonces están aquí porque son excelentes escritores, porque son muy buena gente y porque tienen 4 historias para contarnos que se los prometo nos van a asustar y mucho. Así que sin más, los dejo ya en tu amable presentación y vamos a escuchar. Bueno, Pablo, gracias por tus palabras. Y bueno, como bien decía Pablo, vamos a comenzar con las lecturas. En primer lugar, va a ser lectura Héctor Jacinto Gómez. Mientras Héctor se va preparando, les cuento que nació en Morón en 1966. Perdóname, Sí. Juan Di. Perdón, tenés razón. Leandro. Era Leandro, tenés razón. Dale. Leandro Norberto Arias, nuestro primer lector hoy. Él nació en La Plata en 1983, hizo la carrera de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue ayudante en la Cátedra de Periodismo y Literatura. Se desempeñó en radios, medios gráficos y digitales. Aunque hizo su trayectoria como cronista, la escritura de ficción fue una constante desde muy joven, y así terminó 2 aún inéditas antologías de cuentos, una de las cuales fue publicada en la revista Gualicho. Regularmente escribe crónicas, reflexiones y reseñas en su blog metálicopájaro.blogspot.com y en su página de Facebook Leandro Arias-medio Pájaro Metálico. Leandro, gracias por estar hoy aquí y bueno, es tuyo el micrófono. Gracias, Juan Diego. La crisis de los cementerios. Siempre había querido una familia feliz, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Y al principio fue así. Estaba muy enamorado cuando me casé. Después vino el primero, el barroco, 2 años después llegó la arena. Peleábamos mucho con mi mujer, los chicos tenían problemas con las compañeritos y las maestras. La cosa no iba tan bien cuando los chicos empezaron la escuela como yo esperaba. Los chicos no hacían caso. Por ahí a la madre sí, porque ella los consentía en todo. Yo tenía que ser el malo de la película. Pero el amor al final se impone. Tuvo que venir la pandemia para volver a unirnos como familia. Todo empezó hace un año y pico cuando se produjeron los primeros casos de Leob-12, una variante del virus del ébola. Hay distintas teorías de cómo llegó a estos lados. Algunos dicen que es una mutación artificial del virus del África, otros que es un pariente más evolucionado, hay quien habla de una enfermedad zoonótica que existe hace mucho, pero que se descubrió recientemente. La verdad, a esta altura me da lo mismo. Lo cierto es que se contagia a través de secreciones corporales y solamente cuando se presentan los síntomas. Fiebre repentina, dolor en las articulaciones, malestar, pérdida del apetito, sudoración, diarrea, tos, vómitos de sangre y finalmente
hemorragias internas, como si los órganos se derritieran. Entre la aparición de los síntomas y la muerte hay un promedio de 1 semana. Ah, y una característica más. Los cadáveres no se descomponen. La ciencia no pudo determinar aún por qué se produce este fenómeno. Solamente se sabe que este virus es tan letal que mata hasta a las bacterias que deshacen los cuerpos. Y ya no se esparce cuando el huésped fallece. En otras palabras, los cadáveres no contagian. Murieron miles en pocos días. Cientos de miles en semanas. Las morgues y los cementerios colapsaron. El gobierno tuvo una iniciativa de hacer fosas comunes, pero hubo una gran resistencia por parte de la población, porque claro, no eran NN víctimas de alguna guerra, eran parientes de carne y hueso, con historias, con sueños, con voces. Y aún en tiempos así, sobre todo en tiempos así, mucha gente quiere poder ir a dejarle una flor a sus muertos, a rezarles, a hablarles. Así que la idea de las fosas comunes quedó en la nada. Pero en su lugar propusieron otra cosa, que los cadáveres permanecieran en sus casas. La practicidad era inobjetable. Los muertos no ocupaban más lugar que cuando estaban vivos, ya tenían sus camas, tal vez en algunos casos hasta sus propias habitaciones. Para las personas que quedaban vivas era también un ahorro. Menos gasto en comida, en productos de higiene personal, en detergente para platos y para ropa. Parecía una solución perfecta hasta que se superara la crisis de los cementerios, como la llamaron los medios. Yo pensé en la ironía. Antes, uno quería tener un cementerio donde podía hablarle a sus familiares o amigos, contarles cosas o simplemente dejar flores y permanecer en silencio. Ahora teníamos la oportunidad de mirar a los muertos cara a cara y contarles esas cosas, esas mismas cosas, darles las flores. Más aún, teníamos la oportunidad de vestirlos, de peinarlos, de sentarlos a nuestra mesa. Como en este momento, que veo a mi esposa y a mis 2 hijos sentados en los lugares que ocuparon siempre. La primera que mostró síntomas fue mi hija menor, que una tarde jugando con el hermano sufrió un acceso de tos y lo salpicó con sangre. Asustados, corrieron a buscar a su mamá, se abrazaron, lloraron juntos. Esa misma noche levantaron fiebre. Yo los aislé en la habitación matrimonial y me quedé en la de mis hijos. Así, 6 días, hasta que una mañana, frente a su puerta, yo no escuché ni quejidos, ni dolor, ni llantos, ni nada. Entré con las precauciones que recomendaban las autoridades sanitarias, acerqué un espejo a la boca de cada uno y tal como lo sospeché, habían fallecido. Uno por uno los bañé, los perfumé y los vestí. Después llamé a la línea gratuita del gobierno y seguí los pasos de la máquina para informar los decesos. Así empezó la convivencia con mi nueva familia. Tienen los ojos cerrados. Sí, porque se fueron deshidratando y los ojos, al ser totalmente de agua, se deshicieron. La piel se volvió de una textura como de una lona. El cabello y las uñas siguen iguales. Perdió en color, parecen muñecas pálidas de tamaño natural. Pero nada de eso impidió que los siga tratando con el amor de siempre, ¿no? Hay momentos en que, según como le dé la luz, pareciera que mi esposa tuviera una sonrisa muy leve, muy parecida a la que tenía cuando recién nos conocíamos y todavía no empezábamos a salir. A los nenes los veo bien, hasta daría la impresión de que crecen. Estamos por cenar. Todos tienen su milanesa y su ensalada, falto yo solamente. Pero antes de servirme, pongo el noticiero. Mientras me ubico con mi plato, la conductora de la habitación de 16 necrópolis nuevas en el área metropolitana y otras 8 que podrían estar listas el mes que viene, la crisis de los cementerios estaría llegando a su fin. Se les solicita a quienes tengan óbitos en sus hogares que lo informen a la línea telefónica gratuita que el gobierno dispuso para que se les asigne una parcela en donde corresponda según su domicilio. Me parece una excelente noticia, que llamen los que sufren esa desgracia. Los chicos mucho lo entienden, para ellos son cosas de grandes.
pero puedo ver que mi esposa también se alegra. Ya nos vamos a preocupar, ya no nos vamos a preocupar por esa pobre gente y volveremos pronto a la normalidad como la familia feliz que somos. Leandro, bueno, muchas gracias por tu estremecedora historia de la crisis de los cementerios. Muy interesante, gracias. Les quiero contar a nuestra audiencia que, como siempre, está abierto el chat destacado de la transmisión de YouTube. Acá nos saluda María Esther Poggi, dice: hola al fin, María Sola presente, así que muchos saludos y gracias por estar ahí. Y a continuación va a ser lectura Luis Lázara. Mientras Luis se va preparando, les cuento que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1958. De pibe lo deslumbraron la literatura y la electricidad. Sin dejar la ficción y la poesía, las encrucijadas de la vida lo llevaron a ser ingeniero. Entre 1999 y 2002 participó del T6C de Marcelo Di Marco y desde junio de 2020 del taller de literatura fantástica coordinado por Nomi Pentsic. Fin, diario informativo cultural, le publicó el cuento Ojos Negros, y en abril del año 2021 participó del taller La Forja de Orlok, orientado al género de terror a cargo de Pablo Martín. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y es tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Rocío de Sol. Con la vista clavada en el celu, relees los hilos de WhatsApp hasta el final. Leo. Perdóname, Flor. 19:32. Nano. Perdona, amiga. 19:58. Y encima que me meten en los cuernos me piden perdón. Los últimos meses de convivencia con Leo habían sido asfixiantes, pero desde tus charlas con Mariano creíste posible un nuevo comienzo. Ahora te reprochás por haberle revelado tu intimidad y por dejar que se involucrara en tu relación con Leo. Mientras la cocina va quedando a oscuras, un dolor germina en tu interior. Te ahoga, concebís la venganza. Un chillido te saca del trance. Desde la terraza, los gritos de la gata aparecen en la antesala de otra pelea territorial. Recordás aquella vez que destruyó el jardín, tu jardín. ¿Por qué carajo el boludo no la habrá castrado? Te levantás sin darte cuenta de tu mano aferrada al mantel ni del Samsung que vuela y se estrella contra el piso. En un segundo alcanzás la puerta, prendés la luz de afuera y saltás al patio. Parada como la estúpida que sos, alzás la vista hacia la terraza. No ves nada, no escuchás nada. Restregás tus ojos procurando secar las lágrimas. No das más. El rencor renueva tus fuerzas y jurás no tener piedad con la gata ni misericordia con los traidores. Además te preocupan tus plantas, las únicas que te han sido siempre fieles, las únicas que te animaban a levantarte cada día. Con rabia das 3 pasos, alcanzás la escalinata empotrada en la pared y subís la terraza. Al llegar, examinás las plantas. Los jazmines, las portulacas y la lavanda se ven bien. En cambio, la hiedra necesitaría más riego. Seguís hasta el invernadero que habías armado la semana pasada para resguardar la Rocío de Sol, una planta carnívora que, para tener a raya a los bichos, te habían regalado los putos de Nano y Leo. Durante algunos minutos te quedás a un paso de la entrada, con la cola y las patas debajo de su cuerpo marchito, las orejas aplastadas contra el cráneo retorcido ligeramente hacia un lado, yace la gata. Conteniendo las náuseas, la desplazás con el pie. Trastornada, percibís tu corazón latiendo con violencia y guiada por la ansiedad corres el plástico. Entrás. Un perfume como a vainilla endulza el ambiente. Por primera vez desde la notificación de WhatsApp bajás la guardia y sentís paz. Caes de rodillas, cerrás los ojos. El reflejo del sol y el calor te despierta. Unas ramas cubiertas de flores blancas, con franjas naranjas en los pétalos, te abrazan, y 2 tentáculos pegajosos se clavan en tu cuello, succionan tu sangre. Muchas gracias, Luis, por tu lectura de La Rocío del Sol. Muy interesante relato, gracias. A continuación, acá nos saluda Amelia Bartozzi.
Hola, al fin entré, acá estoy. Así que bienvenida Amelia también a nuestra sesión de hoy. A continuación va a ser lectura a la dama que hoy nos acompaña. Ella es Jorgelina Etze. Mientras se va preparando, les cuento que nació en Lomas de Zamora, Argentina, provincia de Buenos Aires. Es cuentista y novelista. Publicó No hay una sola forma de morir, libro de cuentos, publicado por Paso Bordo en 2013. Cuentos con todo, una antología, Zona Borde 2013. Cuentos de la Abadía de Carfax 4, antología, Paso Bordo 2014. Cosas de chicos, novela finalista del premio Altazor de novela en Lima, Perú, novela Altazor 2016. Gracias totales, antologías de cuento, tributo narrativo a Soda Stereo, Altazor 2017. Tantas soledades, cuentos, Lubina 2019. Halcones de mar, El fantasma de Spencer, novela Bucanera 2021. En su carrera ha ganado varios premios literarios. Sus cuentos han sido editados en diversas publicaciones, entre las que se destaca el diario Perfil. Jorgelina, bienvenida, gracias por estar hoy aquí y bueno, es tuyo el micrófono y te escuchamos. Bueno, el cuento se llama El jefe de la manada. Ventura se asomó al patio de su casa y observó la planicie que se rendía al viento patagónico y moría en la cordillera. Dos ovejeros se acercaron y se frotaron contra sus piernas hasta que por fin les acarició la cabeza. Solo entonces se echaron y, al igual que su amo, se dedicaron a vigilar la tarde. Hacía días que solo lo acompañaban sus perros y algún otro animal que se recuperaba en el consultorio. Ni como hombre ni como veterinario era muy respetado en el pueblo. Nadie nunca lo consultaba para nada ni escuchaba lo que tenían para decir. Había sido un chico esmirriado y con algunos problemas de dicción, y tal vez por eso en el pueblo creyeron que era idiota. El dinero de su familia no pudo salvarlo de aquel prejuicio. Tampoco lo rescataron ni el estudio ni nada de todo lo que intentó para ser parte, para que lo tomaran en cuenta. Los vecinos solo recurrían a él cuando no quedaba remedio. Si no fuera por aquella casa y el resto de la herencia que le habían dejado sus padres, se verían dificultades económicas porque a casi todos los animales los atendía Arias, el otro veterinario. Max, el macho, se incorporó unos segundos antes de que Ventura oyera el motor que se acercaba por el camino. Después, acompañado de sus perros, se asomó al frente de la casa para recibir a quien fuera que se acercaba. Martínez bajó de la camioneta, cerró la puerta y enfiló hacia la parte trasera de su vehículo. Encontré un perro lastimado, Ventura, dijo, mientras destrababa la puerta de la caja. No lo mueva. Seguido por sus ovejeros, Ventura se acercó. Si está asustado, va a morder. Pero Martínez no hizo caso. Bajó la puerta de la caja y el animal tiró un tarascón antes de incorporarse. Cuidado. Ventura cruzó el brazo frente al pecho del hombre. Max apoyó las patas delanteras en la tierra del camino y sobre ellas acomodó su cabeza, manteniendo siempre las orejas bajas. Debe estar dolorido. Martínez estiró el cuello detrás de Ventura. Se ve que metió la pata en una trampa, está hecho bolsa. En la camioneta, el perro seguía rugiendo y no permitía que nadie se acercara. De lejos, Ventura le miró la pata. Los dientes de la trampa le habían atravesado el pelo y la carne. Este bicho está hambreado, dijo, y se agachó para ver más de cerca. Mire cómo le sobresalen las costillas. Intentó acercarse más, pero el hedor lo espantó. La herida era una masa purulenta infestada de moscas y gusanos. Va a perder la pata, dijo dando un paso atrás, pero si lo lleno de antibióticos capaz se salva. No es mío, aclaró Martínez, dejando claro que no estaba dispuesto a poner un peso. ¿Y cómo lo cargó? No lo cargué, lo vi en el campo, chillaba como alma en pena. Así que fui a la camioneta para buscar el rifle y sacrificarlo. Pero cuando bajé la tapa de la caja, no sé dónde sacó fuerza y se subió. Nunca vi un perro con tanta polenta. No es un perro, Martínez, es un lobo. No diga pelotudeces, Ventura, acá lobos no hay. Bueno, Ventura se acercó de nuevo a la camioneta y miró los ojos amarillos del animal. Parece que por lo menos hay uno. Se debe haber escapado de algún lado, de dónde habrá salido no sé, pero es un lobo, seguro. Lobo, perro, yo no pago. Si usted no puede hacerse cargo, lo sacrificamos ahora. Ventura observaba al lobo que, estirado sobre la chapa fría de la camioneta, lo miraba como pidiendo ayuda. El viento volvió a soplar y el animal, atontado por el dolor, se unió a su aullido. El sonido ahuyentó a los perros que corrieron a refugiarse en el interior de la casa, pero a Ventura, en lugar de espantarlo, el lamento lo conmovió. El bicho le pedía ayuda, así que se fue adentro y enseguida volvió con una especie de escopeta y le disparó a la bestia un dardo tranquilizante de esos que se usan para atender a los animales salvajes. Una vez que el lobo se durmió, Ventura le pidió ayuda a Martínez. Entre los dos lo cargaron y lo llevaron al consultorio. Sosténgalo, así le pongo el bozal, dijo Ventura mientras inservaba uno reforzado en el hocico del animal. Después acomodó una banqueta junto a la camilla y se puso a trabajar.
Martínez aprovechó para irse. Un lobo, dijo mientras se subía a la camioneta. ¿De dónde mierda va a salir un lobo? Este Ventura es más pelotudo que yo. Fue una noche larga. El lobo se removía a medida que el efecto del sedante iba cediendo, pero Ventura no se movió de su lado. Lo primero que hizo fue insertarle un catéter y una vía. Era imprescindible hidratar a la bestia. Después lo llenó con antibióticos potentes. Más tarde removió el tejido muerto, suturó y echó desinfectante sobre la carne expuesta. Ahí la bestia despertó. Era muy fuerte, tanto que las correas que lo sujetaran se estiraron casi hasta romperse, pero resistieron. La fuerza que demostraba el bicho lo interpelaba. Amputarle la pata era un crimen, así que puso todo su empeño para salvarla. Después de tanto luchar, el animal se rindió, pero no volvió a dormirse. Ventura trabajó hasta que el sol se impuso, y se sorprendió al ver que el lobo solitario lo miraba con esos ojos líquidos, feroces sí, pero hipnóticos. Entonces creyó reconocer en ellos algo de él. No sabía qué, porque él era un tipo manso, pero el desdén de sus vecinos y de sus colegas lo quebraba. Había intentado mezclarse, adaptarse a todos los moldes, convertirse en los que los demás apreciaban, pero no había funcionado. Para todos seguía siendo aquel pibe tímido y medio inútil que se escondía para que no le pegaran. El pueblo, además de dañarlo, lo asfixiaba. Así que cada día agradecía a sus padres por aquella casa en medio de la nada. Vivía solo en un territorio infinito y lo ablandaba la luna. Sí, él también era un lobo solitario. Las manos de Ventura fueron más rápidas que su razón, y antes de que pudiera pensar en la imprudencia, sacó el bozal del hocico del animal, que de inmediato lo mordió. Después, mientras a dentellada limpia el lobo cortaba las correas que lo apresaban, Max y su compañera huyeron desde algún lugar de la casa. Cegado por el dolor de la mordida, Ventura se desmayó. Era de noche cuando los lambetazos húmedos de Max lo despertaron. El cuello le ardía, se había salvado por muy poco. Un par de centímetros más a la derecha y le habría deshecho la yugular. Pero eso no había ocurrido. Por algo, aquella no había sido su hora. Así que Ventura tomó aquel ataque como una oportunidad. Los problemas llegaron al pueblo con la luna llena. Esa noche, Arias, el veterinario más prominente, fue asesinado. La secretaria lo encontró en el consultorio con la yugular arrancada y despatarrado en un charco de sangre espesa y oscura. No había señales de lucha, solo unas huellas rojas que se perdían en el monte, huellas animales. Me aseguró que era un lobo, dijo Martínez al enterarse de lo ocurrido. Se reunió con algunos vecinos en el bar y no lo sacrificó. Este Ventura siempre fue un pelotudo, dijo uno de los vecinos. Acá lobos no hay. Ya sé, dijo Martínez, pero insistió en que sí, que era un lobo. Supuso que se habría escapado de algún lado. Pero igual ese animal no debe ser, porque Ventura dijo que iba a tener que amputarle la pata, y del consultorio de Arias se escapó un bicho grande, pero de 4 patas. ¿Cómo sabes?, preguntó una vecina. Lo dijo el tipo que mandó el fiscal. Yo no sé, pero habría que ir a preguntarle a Ventura. Si ese bicho anda por acá, es un peligro. Max levantó las orejas justo cuando Ventura oyó que alguien se acercaba por el camino. Acompañado por sus perros, salió al porche y vio venir una caravana. Buenas, dijo Martínez cuando varios vecinos se bajaron de sus vehículos. ¿Se enteró de lo de Arias? Ventura sintió. ¿Habrá sido el perro que le traje el otro día? Era un lobo. Ventura se tocó la cara y pensó que debía afeitarse. Ya se lo dije, pero se murió, así que no creo. ¿Se murió?, preguntó Martínez. ¿Usted lo vio? Ventura le acarició la cabeza a Max. La herida estaba muy fea, no aguantó, pobre bicho. Los vecinos miraron a Martínez, que asintió como refrendando lo que Ventura decía. ¿Y a usted qué le pasó?, preguntó uno de los vecinos al notar la venda que Ventura tenía en el cuello. Un accidente con la tijera. El pelo me crece muy rápido y me dio fiaca ir a ver al peluquero. Pero no fue buena idea cortarme solo. Un par de vecinos se rieron y después todos volvieron por donde habían venido. Desde entonces en el pueblo las cosas fueron de mal en peor. El panadero, el corredor de seguros, el dueño de la inmobiliaria, el gordo de la óptica, cada uno de ellos asesinado en luna llena por un animal que atacaba la yugular. Ese logro se habrá muerto, dijo un vecino en una reunión de emergencia, pero debe haber otros y les gusta la sangre. Acá lobos no hay, gritó alguien desde el fondo. Igual acá pasa otra cosa. Todos los muertos tuvieron problemas con Ventura. El corredor de seguros le robó guita, el de la inmobiliaria no le quiso renovar el alquiler, el gordo de la óptica no le pagó cuando le salvó al perro. ¿Y el panadero?, preguntó una vecina. Le sopló la novia, la única mina que salió con Ventura lo terminó dejando por el panadero. Igual eso no tiene nada que ver, dijo otro vecino. Acá a todos los mató un animal, no Ventura. ¿Y la herida en el cuello?, preguntó Martínez. ¿Qué querés decir, Martínez? Al final sos más pelotudo que él. Las muertes seguían y nadie les encontraba explicación, claro, salvo esa que nadie decía en voz alta, porque sugerir lo que pensaban era de locos. Pero se sentían en riesgo, porque todos, de alguna manera, eran culpables, todos lo habían dañado. Investiguen a Ventura, exigían los vecinos a la policía, y la policía investigó, pero no encontró nada.
Llevados por el miedo, los vecinos cambiaron de actitud. Intentaron congraciarse con Ventura, hacerle favores, ocuparse, darle trabajo. En ese acercamiento buscaban una protección frente a eso que acechaba en cada luna llena y que terminaba en un baño de sangre. Pero la matanza no terminaba. Algunas veces se hacía más espaciada, otras más intensa, pero nunca se iba. Los vecinos, impotentes, abandonaban el pueblo y se deshacían de sus propiedades a precios ridículos. Ventura, cuando podía, aprovechaba la oportunidad y se las compraba. Con los años, se convirtió en el dueño de casi todo, en un tipo respetado y poderoso al que los nuevos habitantes se morían por conocer y escuchar. Claro, ellos ignoraban las matanzas que atormentaron a los que habían ido o se habían muerto. Desconocían aquella historia del perro lobo. Tampoco sabían que antes los ovejeros no patrullaban el pueblo, ni que en una ocasión el dueño de la cochería se había quedado sin féretro. Nadie había visto nunca lo que ocurría en las noches de luna llena, cuando, convertido en el jefe de la manada, erguido sobre sus dos piernas y flanqueado por sus ovejeros entrenados para desgarrar la yugular de los hombres, Ventura le cantaba a la luna y a un lobo solitario que desde algún lugar de la planicie aullaba para saludar. Muchas gracias, Angelina, por tu lectura, El jefe de la manada, y este ser Ventura bastante intenso. Así que muchísimas gracias. Bueno, a continuación, nuestro último escritor que va a hacer uso de la palabra es Héctor Jacinto Gómez. Ahora sí, Pablo dio las cosas bien. Héctor nació en Morón en 1966, estudió la carrera de cine en el CERC, actual ENERC, especializándose en guión. También cursó la carrera de letras en la UBA. Trabaja en televisión desde 1991. Es productor y guionista de televisión. Trabajó en Canal 9, Telefe, Ideas del Sur, Televisión Pública y actualmente en el Canal de la Ciudad. El año pasado, en 2020, publicó su primera novela, La agitación por Azul Francia. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y somos todo oídos para escucharte. Ahí está, ahí me escuchan. Hola. Bueno, se llama Los pies de Bernardo. Eran los pies más hermosos que mis ojos hubieran podido contemplar jamás. Largos, de huesos duros y empeine alto, de anchas formas que llenaban las botas. Tal vez, por superar la talla femenina de un pie promedio, podría pensarse que eran poco delicados para una dama. Sin embargo, la belleza de esas extremidades aniquilaba cualquier duda. Los dedos gordos, redondos y contundentes trazaban el recorrido de las líneas curvas en el arco de sus plantas. La protuberancia de su juanete los torcía. Se apoyaban como cansados sobre el resto de los dedos que portaban uñas gruesas y filosas como garras, que imagino serían la pesadilla de las medias de seda y los soquetes de puntos. En los nudillos asomaban minúsculos paisajes de vellosidades que les otorgaba sensualidad. Los callos sobresalientes los mostraba como pies de buen paso y la dureza de la piel crecida ayudaba a sostener todo el peso del cuerpo, que desde los tobillos crecía tupido como la copa de un árbol y era igual de portentoso y robusto que los pies, aunque no por eso menos grácil. Se arqueaban, se paraban sobre sus dedos, se achuecaban con gracia, unían los talones y separaban las puntas como las 10:10 de un reloj. También saltaban, bailaban, se contoneaban y lograban con su fuerte aroma que el deseo de tenerlos conmigo estallara en mi pecho. La primera vez que supe de ella fue una mañana en que yo talaba y recogía leña. Me sorprendió el eco de sus risas en el bosque. Había salido a caminar junto a su hermana y su madre, una mujer de aspecto siniestro a quien resultaba difícil sostenerle la mirada. Las espié desde atrás de unos troncos gruesos. Las adolescentes se habían quitado sus botas y de solo rozar los pies en la gramilla le imprimían una huella profunda similar a la de un buey. Su madre, sentada en un claro de la arboleda, sostenía frente a la cara un libro que no leía. Por encima de las tapas asomaban sus ojos de cancerbero y se posaban sobre sus hijas que jugaban a las escondidas. La hermana se cubrió la cara con las manos cerradas en paréntesis en la corteza de un roble. Nerviosa, ella corrió a esconderse y rodeó los troncos una y otra vez para perderse de la mirada de su hermana. Se topó conmigo. Lanzó un grito de susto. Nuestras miradas se cruzaron un instante y yo, apoyado en el mango de mi hacha, me animé a hablar. Me gustan sus pies. La chiquilla iba a decirme algo cuando la mujer de aspecto siniestro apareció y la apartó de mi lado con un «Vamos, Gertrudis»,
y un tirón de brazo. Así conocí su nombre. Mientras se alejaba, alcancé a corresponderle con un «me llamo Bernardo». Es posible que la madre se alarmase de mi apariencia poco confiable. Llevaba yo entonces el gesto adusto, el rictus triste y la mirada oscura. No era para menos. 3 meses antes de ese encuentro había sucedido la llamada tragedia de los carruajes. Con ese título se la conoció en toda Francia. 2 coches tirados por parejas de caballos en un camino estrecho de montaña rozaron sus cabinas con violencia. Los conductores perdieron el control de los animales de tiro. Mientras uno de los carruajes se estrelló en la piedra de la montaña, los caballos del otro cayeron al vacío arrastrando su carga. En esa cabina viajaba Almena, la esposa de mi hermano Sebaldo. Si bien la fortuna hizo que mi joven cuñada no muriera desnucada como el resto de los ocupantes, fue despedida del vehículo y sobrevivió con heridas de extrema gravedad que la condenaron a una silla de ruedas de por vida. Aunque siempre había sido un campesino de carácter hosco y respuesta malhumorada, Sebaldo demostraba en ese momento ser un hombre de temperamento frágil. Estaba destrozado y lloraba como un niño. No entendía cómo iba a tomar fuerzas para continuar su vida. Hundía su cabeza en mi pecho largo tiempo y me estrechaba en su abrazo. Yo, su hermano mayor, no encontraba palabras que le ofrecieran consuelo. ¿Qué voy a hacer ahora, Bernardo?, me preguntaba. Y yo hubiese hecho cualquier cosa para devolverle la alegría. Solo pude permanecer un tiempo viviendo en su casa. Los acompañé en la primera época de la recuperación de Almena y no pude evitar que me embargara la tristeza que consumía a ese matrimonio tan amado por mí. Pasado un tiempo prudencial y cuando supe que mi hermano y su esposa se habían resignado a un destino adverso, regresé al pueblo. Mis encuentros furtivos con Gertrudis en el bosque mejoraron mis días y mi aspecto de hombre sombrío. Delicias innumerables me aguardaron en cada una de esas escapadas y me permitieron recuperar la paz que mi espíritu anhelaba. A la sombra de los nogales le recordé a la muchachita cuánto adoraba sus pies y agradecí que su boca confesara con pudor: «Te amo, Bernardo». A cada instante Gertrudis demostró que sus palabras eran verdaderas. Se mostraba tan predispuesta a darme placer que con sus pies me obsequió momentos de intensidad que difícilmente olvide alguna vez. Se sentaba sobre el césped y se quitaba las botas. Con destreza y sensualidad desanudaba los cordones. Sus pies preciosos salían de aquellas fundas de cuero negro y de solo ver sus medias de colores, el deseo se agitaba con violencia en todo mi cuerpo. Fuimos logrando mayor intimidad y Gertrudis demostró que sabía mover sus bellos pies con habilidad y encanto. Me dejó besarlos, pude olerlos, sus plantas me recorrieron, los masajeé y los apreté con fuerza entre mis manos. Mordí cada uno de sus dedos y tuve su sabor en mi lengua. También disfruté del perfume de sus zapatos y besé cada centímetro de tierra que pisaban. Acostado boca abajo, caminaban por mi espalda hasta detener el peso de su cuerpo sobre mis hombros. Entonces me volvía y me sentaba con las piernas abiertas frente a ella para verla estirarse. Nadie podría imaginar siquiera cuánto gozaba con esos pies que se apoyaban y masajeaban mis zonas prohibidas hasta llegar al éxtasis. Adoré a Gertrudis, adoré a esa chiquilla y sus juegos inocentes. Algún tiempo después, la mujercita preciosa comenzó a hablarme del baile que daría el rey en el palacio para conseguirle esposa al estúpido de su hijo, el príncipe. Hasta el trapero más pobre y muerto de hambre de nuestro pueblo había logrado tener una mujer en su lecho. Sin embargo, este príncipe bueno para nada, con la fortuna y la gloria de una familia real, necesitaba organizar un evento social de características inusuales para desposar una dama. No dije una sola palabra ni exterioricé mis opiniones sobre ese muchacho tan imbécil. Dejé que Gertrudis se expandiera con entusiasmo y me contara cómo iban los preparativos para la fiesta. Confieso que por momentos tuve miedo de que el príncipe en su idiotez la eligiera como esposa y la arrancara de mi lado. La fiesta real salió tan mal como yo deseaba. El primogénito del rey quedó prendado de una mujer misteriosa de la que ni siquiera supo su nombre y que escapó de su presencia a la medianoche. El imberbe muchacho conservó un zapato de cristal que la dama había lucido y perdió en su ida por las escalinatas. Durante los días siguientes, Gertrudis me habló del rumor que corría en todo el pueblo. Los súbditos del rey recorrerían las calles y le probarían el zapato a toda mujer en edad de casarse. Otra vez regresaron mis temores. Estaba seguro de que no había otro pie tan hermoso como el de Gertrudis que pudiera vestir esa joya.
Aunque supiéramos que ella no era la dueña, ¿qué duda habría de que su pie tenía el talle indicado? El día que los jinetes reales llegaron a la puerta de Gertrudis, me armé de valor, salté a su jardín y espié por la ventana los sucesos que tenían lugar en la sala principal de la casa. El temor de que ese hecho tan nimio como calzar un zapato la apartaran de mi lado me atormentaba. Cuánta fue mi felicidad cuando descubrí que ni ella ni su hermana Eduvige lograron calzárselo. Por más esfuerzos que los funcionarios del rey hicieron, los pies de ambas se encogieron y se doblaron embadurnados con óleos para fundarse en esa pieza delicada, pero no hubo manera. La madre estallaba de ira contenida y su mirada siniestra se oscureció aún más cuando descubrió que la sirvienta que trabajaba en la casa, sucia y harapienta, puso cómodamente su pie en el zapato de cristal y partió montada en un corcel negro directo al palacio donde la guardaba el bobo de su futuro esposo. Esperé a Gertrudis en el bosque, rebosante de felicidad. Todos mis temores se habían esfumado. Los pies de mi amada se quedarían para siempre conmigo. No tenía idea cuán equivocado estaba. Me esperaban la desolación y la angustia. Apesadumbrada y sin poder evitar la congoja, Gertrudis me confesó que la doméstica no era otra que su hermanastra. Quedó claro que no la amaba tanto como yo a Cebaldo. Sumidas en la vergüenza, ella, Eduvige y su madre se irían del pueblo. Así lo había decidido la noche anterior aquella siniestra mujer. Aunque Gertrudis le confesó mi existencia y cuánto me amaba, a su madre poco le importó. No quería permanecer ni un segundo más en un pueblo que convertía como en un cuento de hadas a una mendiga en princesa. La escuché, sentí mis ojos húmedos, me doblé de dolor. De rodillas frente a Gertrudis dejé caer mi torso sobre los muslos y lloré mi desgracia. Los pies de la joven no deberían apartarse nunca de mí. No iba a soportar verlos alejarse por el bosque con su delicado andar. Levanté los ojos y ese par de maravillas estaba frente a mi cara. Rogué, imploré y supliqué que no se fueran. Traté de convencerlos de que nos escapáramos juntos. Prometí que empezaríamos una nueva vida lejos de aquel lugar. Sin embargo, esos pies se movían nerviosos, con ganas de correr lejos de ese hombre al que le habían devuelto la pesadumbre y la tristeza. Entonces tomé una decisión. Quité de mi cinto el hacha que siempre llevaba y como si fuera un tronco que esperaba el filo brilloso, cercené la pierna izquierda de Gertrudis a la altura de la canilla. El hierro cortó carne, músculos, arterias, tendones y huesos. El pie se volcó de lado. Gertrudis dio un grito de horrible dolor que hizo volar a los pájaros de las ramas. Cayó sobre su única pierna y mi hacha volvió a bajar, apoderándose también de su pierna derecha. Mi bella Gertrudis se arrastró, apretó el césped con la poca fuerza que le quedaban a sus puños. Se apartaba de mí como si tuviera un monstruo delante y gritaba demasiado. No pude soportar escucharla. Levanté alto el mango y descargué el hacha, esta vez en su nuca. El cuerpo de mi amada quedó inmóvil y en silencio bajo la sombra de los nogales. Puse aquellos pies adorados en una bolsa y corrí por entre los árboles. En mi desesperada carrera pensaba qué hacer y la excitación de mi mente, temerosa por el tiempo que se acababa, tuvo una idea. Me detuve, tomé aire y torcí mi trayecto. Atormentado por la locura y la demencia de haber asesinado a mi hermosa Gertrudis, supe a dónde ir y hacia allí corrí. Ya era casi de noche cuando sentí los cascos de su caballo y por la ventana vi llegar a Cebaldo. Se apió y entró a la casa. Lo escuché apurarse, atraído por los gritos desgarradores. Abrió la puerta de la habitación con fuerza y los ojos de mi amado hermano se horrorizaron de espanto. De los muñones de su esposa Almena, cosidos por mí con esmero y dedicación, colgaban los pies de Gertrudis. Hinchados, amoratados y aún poderosos, descansaban sobre sábanas ensangrentadas aquellos pies adorados que nunca pudieron lucir los zapatitos de cristal. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tremendo cuento que se llama Los pies de Bernardo. Impresionante esa amputación y toda la escena, así que muchísimas gracias. Y bueno, una vez finalizada la lectura de los cuentos, como siempre hacemos, es crear el espacio de conversación con nuestro curador y sus colegas escritores. Así que bueno, dicho eso, Pablo, te cedo el mando y conversen, por favor, y los escuchamos. Muchas gracias, Juan Diego. Les prometí, les dije que los cuentos eran tremendos. Y nuestros amigos han cumplido con creces esta promesa de tremenditud. Y antes de charlar en este espacio que siempre es como una conversa, hubiera dicho mi tío Juan Carlos, una conversa de café,
siempre acá tratamos de hacer un poquito de docencia, de tirar un par de ideas sobre lo que es el género y por qué el género. Y yo en esta oportunidad me gustaría llamarles la atención sobre lo que es la atmósfera, la generación de atmósfera, de contexto y la sorpresa. En los 4 cuentos, la crisis de los cementerios de Leandro, Rocío del Sol de Lucho, el jefe de la manada de Jor y los pies de Bernardo, todos, la generación de contexto, nos van metiendo, nos van contando en un universo particular de cada uno. Yo me lo imaginé aquí en el último cuento, príncipes rococós, de la iluminación, esos carruajes todos labrados, los caballeros con sus levitones y sus medias hasta la rodilla, las damas con esos vestidos fabulosos de organza y de tules y de qué sé yo. El cuento de Jorgelina, ese ámbito rural que no sabemos muy bien dónde queda definido, pero que claramente nos resulta familiar a todos por los diálogos que va planteando la gente y las dudas sobre eso que se supone que no debe estar allí. El relato de Lucho opresivo, con una presencia allí, con una cosa casi les diría íntima de planteo, y en esa segunda voz que le va hablando al lector y lo va haciendo partícipe, y el relato tremendo de Leandro sobre una crisis análoga como la que tenemos, pero aún peor, y con una situación familiar cada día más encerrada y cada vez más oprobiosa y loca. Y justamente en los 4 relatos, el otro gran elemento de los cuentos de terror, la atmósfera por un lado, y por el otro la sorpresa. Claramente nuestros amigos nos han traído unos textos muy elaborados, muy trabajados, que fueron ambientando el relato y que remataron con una sorpresa verdaderamente conmovedora y aterradora, porque es otra de las cosas que tienen los cuentos de terror, además del golpe que nos da la historia, después nos quedan trabajando adentro y nos hacen repensar esa historia desde la perspectiva personal de cada uno. Entonces me gustaría, hecho este brevísimo interludio de explicación a nuestra audiencia del por qué el terror o de las cosas que tiene el terror a diferencia de otros géneros, con libertad, sin orden, y que cada uno se exprese como siempre hacemos, como si fuera una charla de café. ¿Por qué el terror? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué les gusta? Algunos lo hacen casi con privilegio a ese género en detrimento de otro, y algunos los van conociendo ahora, los van trabajando, o en el caso de Héctor, que yo sé está trabajando sobre una serie formidable de relatos de tipo de los hermanos Grimm o de cuentos de hadas, pero adaptados a un universo maldito y blasfematorio, diría Lovecraft. ¿Por qué, mis jóvenes amigos, el terror? ¿Por qué esa idea de querer asustar a la gente con lo que escriben? A mí, perdón, empiezo yo, pero digo, a mí lo que me pasa con los cuentos de hadas es que me parece que cuentan otra cosa, y que cuentan vínculos y problemática de los vínculos muy humanos. Yo a estas hermanastras terribles de Cenicienta le puse un personaje que se moría por salvar la vida de su hermano y era impotente ante semejante tragedia de que la mujer hubiese perdido las piernas. Entonces esto me dio la idea de que, bueno, si se podía probar los zapatitos, también se podía probar los pies. Pero en realidad lo opuesto del cuento me parece que son estas hermanastras terribles de Cenicienta, con este hermano que se desvive y que me parece que es lo rico que tienen los cuentos de hadas, y que en todos ellos existe como el germen del terror, porque los personajes viven esas pasiones enloquecedoramente, las llevan al extremo, no son malos hermanos, son terribles hermanos
son monstruosos hermanos, o no son malas madres, son terribles madrastras que son capaces de matar a su propia hija. Entonces, ahí está el terror, en eso encuentro el terror. Sí, además, justo estos días, con tanta, a mi modo de ver, corre por mi cuenta la opinión que voy a dar, la estupidez, Sí, sí. subrayado con comillas y mayúsculas, de querer cancelar un cuento como Blancanieves, Sí. pero yo coincido con tu mirada, tanto los cuentos que recopilaron, que son recopilaciones de los hermanos Grimm, los cuentos de Perrault, todos los cuentos que son de nuestra niñez, tenían esta cosa que tiene de por sí el terror, que es enseñar, que es prepararnos, que es asustarnos en un ambiente controlado para que después, si surge la emergencia, tengamos herramientas para responder. ¿Por qué el terror, Jorgelina, Leandro, Lucho? En mi caso me parece interesante, yo cuando escribo siempre intento es como ponerme en el lugar de otra vida, ¿qué pasaría si, no? Y el terror, a mí me interesa saber de dónde salen los monstruos, los de verdad, pero la única manera de saber de dónde salen los de verdad es saber de dónde salen los de mentira, es una manera de imaginar de dónde sale el mal, o sea, cómo surge el mal en el mundo. Y bueno, me parece que la literatura es un lugar seguro de investigación, ¿no? En la lectura y bueno, después lo que uno va produciendo. No es mi métier, o sea, yo no escribo normalmente terror, pero me interesa siempre desde ese lugar, desde el lugar de la búsqueda, ¿no? De entender. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, en mi caso yo escribo, o sea, no. En los primeros, este cuento tiene un montón de trabajo atrás, ¿no? Y de la escritura, que por ahí quiero. Es otra cosa cuando sale la primera vez de trabajar, va surgiendo esto, ¿no? Va surgiendo los miedos de uno, van surgiendo las cosas que realmente uno quiso poner ahí adentro, ¿no? Y que se descubre como, yo no sé, en mi caso escribo como la primera escritura es como un cacho de mármol. Y después cuando uno lo va trabajando, va puliendo, va metiéndose en el texto, va buscando la estructura y después va buscando el estilo, va apareciendo el cuento, va apareciendo los monstruos que pongo yo o que viví yo, los pongo ahí en un papel, ¿no? Y hay numerosos autores consagrados, todos ellos, siempre tienen, porque a nosotros que ni siquiera somos conocidos o famosos, y mucho menos consagrados, siempre nos pregunta qué consejo tiene para alguien que se inicie. Por supuesto, las grandes estrellas del firmamento del terror le han preguntado mucho. Y a mí, quizás ya lo haya dicho acá en otro encuentro, pero siempre me quedo con una frase de Shirley Jackson, de la que escribió, entre otras cosas, La maldición de Hill House, que dice, yo no sé lo que es el terror, yo escribo de lo que a mí me asusta, yo escribo de mis monstruos. Si eso después le sirve a la gente, en buena hora. Bueno, esto es así. Uno escribe, y no quiere decir que uno tenga una vida torturada, una vida de sátiro, una vida de... No, no, estamos disfrazando nuestros propios miedos, poniéndole otro ropaje, otro color, pero en el fondo estamos hablando de los miedos nuestros que son necesariamente los miedos de la humanidad. Mientras más humanos sean nuestros monstruos, más posibilidad va a haber de que dialoguemos con nuestros lectores. ¿Y vos, Leandrito, amigo? Cuando comenté que iba a participar de este encuentro, un amigo me dice, qué difícil escribir terror en estos tiempos. Y bueno, a mí me gustan los desafíos. Y me gusta esto del terror como una cosa un poco pedagógica, y tomo de Jorgelina esta idea del laboratorio, ¿no? De laburar el terror. Yo no sé si pienso en mis miedos particularmente, pienso en cosas que asustarían al común de la gente, porque lo que yo busco en realidad es emocionar.
Y el terror como género tiene el fin de producir una emoción en el lector. Lo vengo trabajando desde hace tiempo, esto de escribir para emocionar. Es un desafío por ahí hacerlo desde la no ficción, que es de donde vengo yo, del periodismo, pero uno se va nutriendo de herramientas. Y bueno, por ahí en el caso acá de este ambiente también controlado, donde tenemos un espacio limitado, no se puede desarrollar del todo, ¿no? Entonces uno tiene que ser como muy, muy concreto y muy más en lo que uno trae acá, porque además si no la atención del público se dispersa muy fácil. Pero yo considero que tuve éxito cuando alguien me dice que se asustó con algo que yo escribí. Excelente. Una cosa muy interesante lo que decían tanto Lucho como vos en este punto que me gustaría puntualizar. Cuando uno escribe, normalmente está escribiendo para que un otro lo lea. No hay nada más solitario que escribir y nada más solitario que leer. Uno está humillado allí, sea bajo un árbol, en su sillón favorito, tirado en la cama, donde sea, pero es un ejercicio solitario. Y el que busca emocionar busca que esas historias que uno está tramando se reproduzcan en la mente y en el corazón del lector. Pero qué distinto que es, ¿no? Cuando uno escribe para ser leído en el fuero interior del lector, y qué distinto es cuando uno escribe para narrarlo. Fíjense que la misma historia tiene una doble dimensión. Una cosa es si rescatamos a aquel chamán parado, la bruja, la hechicera, la madre de la tribu, contando una historia a la tribu, al clan congregado en torno al fuego, y otra cosa es cuando uno le escribe y la pone en un papel o en los bits para que sea leído. Esta cosa de pulsar la cuerda de la emoción, el tema es exactamente el mismo, pero el hacer la historia, cuando yo por ahí leía antes con algunos de ustedes los textos, decía, bueno, esto si fuera un libro, por ahí cierta repetición sería tediosa, porque el lector la tiene adelante. En cambio, en un texto para ser contado, para ser narrado, esa repetición, que era lo que hacían los juglares, sea por la rima, sea por las palabras que iban manteniendo a lo largo de toda la historia, hace que ese pulso, que es el que uno busca de la narración, se encarne, que es lo que uno busca, en el lector. ¿Y en qué andan? ¿Qué están tramando esas cabecitas locas? ¿En qué están trabajando? ¿Qué planes tienen? ¿Qué vislumbran en lo futuro? Porque otra cosa que siempre llamamos la atención de nuestros televidentes es cuánto talento hay, cuánta gente que está trabajando, intentando dar lo mejor de sí para traernos sus historias, para conmovernos, para emocionarnos. Cuánto talento hay. Entonces esto también es una oportunidad de contarle a la gente en qué anda cada uno, cuáles son algún libro reciente que hayan publicado, y cuando digo reciente, ustedes saben que con la pandemia 2 o 3 años para atrás sigue siendo reciente, o 4 o 5, y o proyectos que estén tramando, algunos ya se los spoileé como el de Héctor, pero bueno, ¿en qué andan, queridos amigos? Bueno, yo publiqué el año pasado La Agitación. Excelente, perdón, se los recomiendo, excelente. ¿Querés contarnos en una frase de qué la trata? Es la historia de un chico abusado en el seno de su familia y lo que le pasa a lo largo de la vida a partir del determinante del abuso. De cómo prosigue la vida de un chico que ha sufrido durante años abusos sexuales por alguien de su familia. Algo así. Se los recomiendo, La Agitación, Azul Francia, ¿verdad? Sí, por Azul Francia.
Excelente narrativa contemporánea, excelente. Y ahora estoy escribiendo una novela, trabajándola, me está haciendo la curaduría Marcelo Rubio, Oh, una novela de terror que se llama Carpintero, y ya me faltan 10 capítulos para terminarlo, así que veré. Después vendrá el momento de la corrección final y la búsqueda editorial, pero Carpintero es un pueblo donde hay una casa, la Casa Roja, le dicen, una casa con techo de tejas, y que es una especie de mini infierno donde el que entra no puede salir, pero no porque lo matan ni nada, porque lo que sucede en esa casa hace que los personajes queden atrapados en esa Casa Roja, que por supuesto es de madera en un pueblo que se llama Carpintero. excelente, excelente. Los otros chiquitos, ¿cuáles son los proyectos que están tramando esas cabecitas locas? Bueno, yo en enero salió un libro mío de piratas, es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años. O sea, en paralelo hice otras cosas, pero es algo que vengo trabajando hace como 14 años. Salió ahora, es una trilogía, salió ahora la primera novela, y bueno, estoy trabajando en la segunda parte, que ya está terminada, la estoy corrigiendo. Excelente. ¿Cómo se llama el...? La trilogía se llama Halcones de Mar. Sí, ¿cómo se llama el libro que sacaste? Se llama El fantasma de Spencer. Excelente. Y bueno, se está editado por Bucanera, ¿verdad? Bucanera, sí. Muy bien. Me acuerdo de una película con Errol Flynn, con ese título. ¿Qué cosa? Halcones del Mar. Halcones del Mar. Sí. Una película con Errol Flynn. No sé, década del 40, por ahí. Sábado de cines y series, nosotros que peinamos canas, ¿no es cierto, Héctor? Sí, que habremos visto. Cine clase B. Sí, señor, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo, tendría que volver en ese este ciclo. momento escribiendo una de cowboy, pero de verdad, de cowboy. Pero no el género de aventura es hermoso. ¿No sabes lo que me estoy divirtiendo? Porque estoy volviendo a ver pedazos de las películas que veía cuando era chico. Mi abuelo Gotardo solo iba a ver películas si eran de cowboy. O sea que si yo quería ir al cine, con mi abuelo tenía que ir a ver una de cowboy. O de convoy. Sí, mi abuelo decía de cowboy. Así que me estoy divirtiendo, no se imaginan cómo. Así que una de piratas, yo soy hijo de la generación Salgari, así que imagínate. Claro. Bueno, claro. Yo también, sí. Salgari Corazón. Sí, terrible. Sandokan, que después me enteré que era un italiano que nunca salió de Italia. Yo me lo imaginaba navegando por el Océano Índico. Era un esclavo que laburaba para sostener a su familia, no salía ni a ver el sol, y nunca salió de su tierra natal. Había firmado contrato para sacar como 3 novelas por año en un momento, porque claro, las novelas eran exitosas, pero 3 por año, claro, así eran las últimas también, la calidad, pobre tipo. Claro. La serie ni Salgari salió de Italia, ni Rudyard Kipling salió nunca de Inglaterra. Esas cosas, esas mentes enciclopédicas fabulosas, predestinadas y casi proféticas, ¿no? Con la serie Sandokan, Los Tigres de la Malasia, todo allí en el sudeste asiático. Como una vez cuando estaba en España, cuando vivía en España, pasaba una película vieja de Sandokan y escucho que le dicen Sandokan. ¿Cómo Sandokan? ¡Sandokan! Y después toda la serie del Corsario Negro, El Señor de Ventimiglia, Los Piratas del Caribe, de verdad. Bueno, nos fuimos off topic, pero así es la charla de café, uno se divierte. Lucho, ¿qué andás tramando? No, seguir trabajando, seguir mejorando los textos. Participar de acá es esto, ponerlos a la consideración de otros, no solo tenerlo ahí guardado en la computadora y bueno, animándome a eso, ¿no? A lo que... Esto también de trabajar en un taller es la mirada de otro y dice, bueno, sí, es no publicar cualquier cosa, sino tener la mirada de otro, la lectura de otro que me permite así animarme a decir, bueno, pongo la cara acá y leo un cuento. Está muy bien, ese es el camino, ese es el camino. ¿Y Lean?
Eh, en el, bajo el signo taurino de empezar cosas y nunca terminarlas, ahí estoy con el esqueleto de una novela y tengo ya 2 antologías de cuentos, como contaba Juan Diego al principio, pero ¿qué pasa? Las estoy corrigiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, como dice Borges, publicamos para dejar de corregir. Corregir. Esa frase se la choreó para variar. Jorge, Ustedes saben, yo amo a Borges, sí, amo. Soy la viuda de Borges, no me importa decirlo. La verdadera viuda de Borges soy yo. Esa frase se la choreó Alfonso Reyes. tal cual, tal cual. La dijo en un reportaje. Pero bueno, Así que bueno, estás trabajando. ahí sí. Encima, bueno, haber participado del taller La Forja de Orlok, también como que me dio nuevos filtros a los cuales someter los textos, ¿no? Y me desanimó un poco el tema del aislamiento, de la pandemia, pero bueno, ahora estoy como un poco cambiando el chip y pensándolo como una oportunidad. Qué bueno. Vos sabés que esto del aislamiento, yo ahora dentro de un rato presentamos un libro, y de paso paso el chivo, aprovecho por acá, que publica la editorial Tirnan Nanok, que se llama Las Crónicas del Doctor Peste. Ese libro nos invitaron a escribirlo a principios del 2019, yo mi cuento lo mandé hacia de junio para adelante, en el 2019, y se iba a presentar, por supuesto, en la Feria del Libro del 2020. Miren qué predestinación el editor y justamente no se presentó, no solo porque no se celebró la Feria del Libro, sino porque a uno le da cierto pudor. Yo también tenía mi libro mío, el personal, con los muertos el año pasado, pero a uno le da pudor salir con un libro. ¿Para qué? Para tener la pilita y sacarse la foto con los libros que uno publica, pero si no lo lee nadie, somos escritores, queremos que nos lean. Entonces, este espacio como este que tenemos aquí nos ayuda a llevar nuevas voces consagradas también, pero nuevas voces para que la gente pueda saber que hay muchos escritores y escritoras que son infinitamente talentosos, que trabajan sus textos. Jorgelina y Lucho estuvieron en el taller, han asistido al taller para mí del más grande, que es Marcelo Di Marco. Y Héctor está con mi gran amigo que ya pasó por aquí, Marcelo Rubio, gente, todos ellos, nuestros 4 invitados de hoy, ustedes saben, son gente muy talentosa y sin embargo se asisten de la mirada de un otro para poder brindar un producto que en definitiva eso es que, como decía Leandro, lleve la emoción, y en el caso del terror, nada menos que la emoción del miedo. Así que bueno, queridos amigos, verdaderamente muy agradecido. Ya convocamos a nuestro anfitrión, nuestro director, Juan Diego, para que nos dé el saludo final. Ya me despido agradeciendo una vez más a Técnica, los que están del otro lado y que pudieron superar como de costumbre, la rebelión de las máquinas, y agradecerles la presencia de hoy y convocarlos para la próxima, dentro de 3 semanas, que tenemos otro encuentro destinado a asustar. Juan Diego, todo tuyo el cierre. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos. Obviamente agradezco muchísimo a nuestros invitados, a Jorgelina, Leandro, a Luis y a Héctor. Y antes de cerrar, te leo lo que nos pusieron acá en el chat brevemente. Daniel Alejandro Michini, genial, aplausos. Héctor, excelente tu libro, La agitación. Amelia Bartozzi dice todo genial, es buenísimo el de los pies de Bernardo, el cambio de atmósfera me choqueó. Y Tatiana Espínola dice, soy una de las miedosas que no puede terminar los cuentos. Así que bueno, ese es nuestro ida y vuelta con la teleaudiencia tan fiel que tenemos y que crece día a día. Bueno, naturalmente no queda más que agradecerles por todo lo hecho, por haber compartido las reflexiones que virtieron sobre el final, y algún off topic sobre Saleari y demás cosas muy interesantes.
Y bueno, y como siempre decimos, estamos muy contentos de poder crear estos espacios para la literatura, para dar a conocer en qué están trabajando nuestros invitados y ser un vehículo entre ellos y la gente a través de esta plataforma. Y bueno, es un pequeño granito de arena que aportamos a la cultura nacional. Dicho esto, como bien dice Pablo, los convocamos de acá a 3 semanas en el próximo encuentro de terror. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias a todo el equipo que trabajó para que hoy lleguemos a todos ustedes y nos vemos la próxima y lean y escriban, que es lo que siempre queremos que hagan y los motivamos para ello. Gracias por estar ahí y nos